Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bueno, me alegro mucho. Vamos a presentar esta encíclica del Papa Francisco, que tiene como nombre Laudato Si. Ahora vamos a aclarar un poquito a qué se refiere. Pero antes podemos preguntarnos qué es una encíclica, ¿no? La palabra encíclica es de origen griego y hace referencia a una carta que se hace circular, ¿no? Tradicionalmente, desde tiempos de los apóstoles, ellos escribían, San Pablo y otros de los apóstoles, cartas y las hacían circular, ¿no? Eran cartas sobre doctrina, sobre algunas enseñanzas en particular. Con el correr del tiempo, esta palabra encíclica se reservó únicamente para las cartas circulares que hacía el sucesor de Pedro, el Papa, ¿no? Así que, propiamente dicho, es una carta, una enseñanza que el Papa quiere que circule, que quiere hacernos llegar. ¿A quiénes está dirigido? Hay encíclicas que son de distinto tono. Algunos van dirigidos especialmente a los hombres y mujeres de fe, a los creyentes, a los cristianos, cuando enseñan sobre la Eucaristía, o sobre la palabra de Dios, o sobre el ministerio de los sacerdotes. Y hay otras que son de un contenido social, que van dirigidas a los creyentes y también a hombres y mujeres de buena voluntad, a otros que compartan algunos valores y algunas inquietudes en común. Esta encíclica, como es una encíclica de contenido social, tiene como destinatarios a la humanidad entera. Por eso el Papa dice: invito a todos a recibir con corazones abiertos este documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. Uno puede preguntar, bueno, ¿salió cuándo? Se hizo pública el 18 de junio pasado, pero llevó mucho tiempo de elaboración. Yo me animo a decir que el Papa empezó esta encíclica cuando fue elegido, el 13 de marzo de 2013. Cuando él dijo, me voy a llamar Francisco, ahí ya tenía en su corazón esta preocupación por el ambiente. Cuando a los pocos días le preguntaron por qué eligió ese nombre, lo explicó diciendo que lo refería a la función que Francisco había tenido en relación a la Iglesia, a reconstruir la Iglesia, y también en orden a lo que era el trato con la creación, desde este sentido de alianza, de fraternidad con la creación, como San Francisco de Asís, ¿no? Así que él comenzó esta encíclica a los poquitos tiempos de haber sido designado Papa. Ya a los 3 meses o 4 se empezó a correr una versión de que estaba preparándola. Y a los poquitos tiempos, creo que fue allá por agosto, septiembre de 2013, en un reportaje que dio, él dijo que estaba preparando esta encíclica. Así que, miren, le llevó prácticamente 2 años. Porque el estilo de preparación tiene que ver con un estilo de consulta también, de elaborar borradores, darlo a la Comisión Pontificia Justicia y Paz del Vaticano, compartió algunos esquemas también con científicos, con filósofos, con referentes de otros credos, y de todos los aportes que fue recibiendo, él nos regala este documento que, como todos los documentos de la Iglesia, tiene como nombre las primeras 2 o 3 palabras, en general en latín, en este caso en italiano, que empieza Laudato Si mi Signore, que es el comienzo del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís, nos dice Francisco en el primer número, ¿no? Miren, esta encíclica tiene poco más de 180 páginas, así que es un libro importante en los contenidos, ¿no? Y como subtítulo ya nos presenta la idea que él quiere desarrollar sobre el cuidado de la casa común, ¿no? El título nomás ya nos da
una importante referencia, una casa común. Y esta idea de casa común tiene al menos dos aspectos o dos dimensiones. Una es la casa como estructura. Nosotros tenemos una casa y queremos que no se llueva, que estén las paredes bien pintadas, que todo funcione bien, ¿no? El cuidado de la casa común en este sentido es entonces el planeta entero. Pero también está esta otra idea de la casa como hogar, que va más allá de que las paredes estén bien pintadas y que tiene que ver con el clima en que la familia desarrolla su vida en la casa que es común, ¿no? Así que la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común tiene esta idea de fondo de que somos una misma familia humana. Una idea que los papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, habían desarrollado en algunos de los mensajes de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de cada año. Una idea que también está arraigada en algunas convenciones internacionales, por mencionar alguna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su preámbulo tiene este concepto del fundamento de los derechos humanos en que somos todos una misma familia humana. Y en el número 1 de esta declaración, en el artículo 1, habla también de la necesidad de respetar los derechos porque somos hermanos, fraternalmente unidos, dice, ¿no? Así que la idea de que la humanidad es una gran familia no solo es una idea católica, no solo es una idea cristiana, sino que también es una idea que está en otras culturas, en otras religiones y que está también en el deseo de la familia humana, ¿no? El Papa se va a preguntar algunas cosas que en realidad nos las traslada como preguntas a nosotros. Mi idea en esta exposición no es, obviamente, leer el documento entero, ni tampoco reemplazar la lectura que después cada uno de nosotros tiene que hacer, pero sí es señalar algunos elementos que nos ayuden a adentrarnos en el pensamiento de Francisco y a su vez también nos sirvan como orientación acerca de algunas preguntas fundamentales, ¿no? El Papa nos dice qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo, ¿no? Muchos papás, mamás, entre ustedes, ¿no? Abuelos, pueden preguntarse eso en concreto, ¿no? No solo en la humanidad de una cuestión genérica, sino en concreto, ¿no? Para tu nieto, tu nieta, tu hijo, tu hija, ¿qué tipo de mundo te parece que tiene que quedar, ¿no? El Papa va a desarrollar también después un concepto muy importante de esto que tiene que ver con la vinculación intergeneracional. Pero lo podemos decir de este modo: una sola familia humana no solo somos nosotros, también una sola familia humana somos con los que nos precedieron y lo seremos con quienes vengan después de nosotros. Otra pregunta que nos deja Francisco en los primeros números: ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida, ¿no? En el fondo preguntarnos por nuestra vocación. Si nuestra vida es fruto del azar o lo vemos en realidad como fruto de un proyecto de amor, cómo nos entendemos, cómo nos miramos a nosotros mismos, para qué trabajamos y luchamos, para qué nos necesita nuestra tierra, ¿no? Fíjense cómo son preguntas que van desde lo personal, el sentido de la vida, para qué me levanto todos los días, para qué trabajo, para quiénes trabajo, y esto otro también de para qué me necesita el mundo, para qué me necesita esta tierra, ¿no? La encíclica toma su nombre, como les decía, de la invocación de San Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, que nos va a decir Francisco, el de Roma, que es también como una hermana con la que compartimos la existencia, como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Por eso nos va a plantear algunas contradicciones entre esta vocación o entre esta ternura con que nos trata nuestra Madre Tierra, que nos acoge con sus brazos, y el modo en que nosotros tratamos a esta Madre Tierra.
Va a plantearnos el problema de la contaminación ambiental, de la contaminación de ríos y océanos, de las industrias extractivas, de los depósitos de sustancias tóxicas que ponen en riesgo la salud del planeta. Y nos va a decir, esta hermana, la Tierra, protesta por el daño que le hacemos, por el uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Su gemido, unido al de los pobres, interpela nuestra conciencia y nos llama a reconocer los pecados contra la creación. Esta expresión, el gemido de la tierra unido al gemido de los pobres, es uno de los elementos que va a ir repitiendo y que Francisco también lo ha utilizado en una carta que escribió hace poco a un grupo de comunidades afectadas por la industria de minería en distintos lugares del mundo, donde han tomado este lema, ¿no? El gemido de los pobres unido al gemido de la tierra, y que tiene reminiscencias con una expresión de San Pablo, donde él dice que la creación entera gime como con dolores de parto, aguardando la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Aguardando de nuestra propia liberación. Nos va a decir que no podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida, ¿no? La naturaleza no es simplemente el lugar en el que estoy, sino que hay también un vínculo de comunión que lo va a desarrollar un poquito más adelante. El núcleo de la propuesta de la encíclica es una ecología integral, una ecología que incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea, ¿no? Este concepto de ecología integral también será uno de los elementos importantes. Y les presento aquí algunos ejes temáticos que van a ir apareciendo a lo largo de todos los capítulos y dentro de un ratito les comento algo particular de cada capítulo. Les digo que también después vamos a tener un espacio para preguntas, así que quienes tengan algo que no les quede claro, que quieran profundizar un poco, en un rato tenemos esta posibilidad de dialogar. Algunos ejes temáticos. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Esto es uno de los temas que más le preocupan a Francisco. Hago un paréntesis. Enmarco también esta encíclica en dos preocupaciones fundamentales que el Papa Francisco ha manifestado desde el 13 de marzo del 2013. La paz en el mundo y el problema de los pobres, ¿no? Si nos fijamos, todo su despliegue de tarea internacional tiene que ver con el diálogo entre las naciones, con la preocupación por los pueblos en guerra, por llamarlos la atención cuando está por haber algún tipo de ataque, de bombardeo, llamar a la oración, llamar al diálogo. Así que la preocupación por la paz es un tema realmente muy importante en él, y lo sabemos, su preocupación por los pobres. Y en una encíclica dedicada a la cuestión ambiental, su mirada va dirigida a cómo incide el cambio climático y los problemas ambientales directamente dirigidos a los pobres. Son los que tienen sus casas a veces en los basurales, los que no tienen acceso al agua potable. Los países más pobres somos los que sufrimos las consecuencias del agujero de ozono o de algunas situaciones climáticas que terminan no ayudando a la vida en común. La convicción de que el mundo todo está conectado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una problemática simplemente de un aguacero o de un problema de una sequía, sino el modo en que cada una de las problemáticas ambientales inciden en el resto del planeta. Les mencionaba recién lo relativo a la capa de ozono. Incide particularmente en el hemisferio sur, sin embargo la causa es el cambio de heladeras en el hemisferio norte de una manera tal que se liberó el gas sin haber previsto que esto iba a provocar este desastre ambiental, ¿no?
Bueno, está todo interconectado. Lo que se hace en un lado termina repercutiendo en otro. Va a ser una crítica también al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología. De esto también desarrollamos en un ratito. Una invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Esto es algo, les diría, novedoso de los últimos papas, ¿no? Particularmente se ha recogido en el documento de Aparecida de América Latina del año 2007. También el Papa Benedicto XVI planteó esto en un documento social, Caritas in Veritate, acerca del desarrollo, llamándonos a buscar alternativas, modelos alternativos de desarrollo, porque este que tenemos no funciona, ¿no? Y no es algo que diga el Papa, lo dicen muchos economistas, ¿no? El valor propio de cada criatura, también no perdernos en generalidades, sino también saber encontrar el valor que cada una de las criaturas tiene, una ecología humana, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, y la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida que nos ayude a ser más amigables con la creación. Bueno, estos ejes temáticos van a ir apareciendo a lo largo de los distintos capítulos. El contenido de la encíclica se desarrolla en estos 6 capítulos. El primero, una descripción, lo que está pasando a nuestra casa. El Evangelio, la buena noticia de la creación. El capítulo 3, la raíz humana de la crisis ecológica. En el 4, una ecología integral. En el 5, algunas líneas de orientación y acción, para culminar en el capítulo 6 con la educación y la espiritualidad ecológica. Les comento ahora brevemente algunas pinceladas de cada capítulo para saber cuál es el contenido de esta encíclica, ¿no? En el capítulo 1 es lo que le está pasando a nuestra casa y asume los más recientes descubrimientos científicos en materia ambiental como modo para escuchar el grito de la creación. Va a decir Francisco, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Desarrolla ahí algunos temas importantes acerca de la contaminación, del cambio climático, de la cuestión referida al agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana y la carencia social. Una de las expresiones, yo les voy a mencionar ahora 2 o 3 frases de este primer capítulo, ¿no? Dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, ¿no? Me hacía acordar esta expresión a una noticia que hubo en algunos medios hace cosa de 2 o 3 años, donde se había detectado en el Pacífico, en el Océano Pacífico en el norte, una isla de basura del tamaño prácticamente de nuestra provincia de Tucumán, ¿no? Una isla de basura. Ahí había desde botellas de plástico, pelotas de fútbol ya en desuso, baldes, palanganas, de lo que podamos imaginar, ¿no? Una isla de basura. Bueno, el Papa nos advierte en este sentido al modo en que vamos haciendo el tratamiento de estas cuestiones. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia y advierte acerca de la tendencia a privatizar este recurso escaso y convertirlo en mercancía que se regule simplemente por las leyes del mercado. Ha habido en este sentido un avance en varios encuentros o convenciones internacionales
de definir el acceso al agua como uno de los derechos humanos primordiales, ¿no? En el capítulo 2, Francisco va a hablar del Evangelio de la creación, de la buena noticia de la creación, de esta mirada que tenemos nosotros en particular en la tradición judeo-cristiana, en común con nuestros hermanos judíos y cristianos de otras tradiciones religiosas, también cristianas. Y en esto, bueno, nos comenta de la luz que ofrece la fe, la sabiduría que tienen los relatos bíblicos, la comunión universal, el destino universal de los bienes, uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia. Nos va a decir Francisco, fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Qué lindo entender esto y saber entonces que la vida humana no es una vida que surge por casualidad. Ninguno de nosotros nace por casualidad. Ninguno de nosotros es un castigo del destino. Ninguno de nosotros es, ni ninguna comunidad humana, el fruto de una pelea mitológica de algunos dioses, los cuales algunos triunfan y otros son enviados a la tierra, ¿no? Ninguno de nosotros es el producto del azar, ¿no? Qué lindo esto de saber que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros hermanos es el fruto de un pensamiento de Dios, un pensamiento eterno que nos sueña y nos sueña para nuestra alegría y realización. Nos va a decir que si bien el pensamiento judeo-cristiano desmitificó la naturaleza, sin perder por esto el esplendor de su inmensidad, hoy tenemos que terminar con el mito moderno del progreso material sin límites, ¿no? Y esto lo podemos entender de esta manera, ¿no? Hay una especie de mito de que la humanidad puede desarrollarse indefinidamente y crecer económicamente de modo indefinido, sin que esto incida en la naturaleza. Y esto no es así. Hay un mito del siglo XVIII que lo aplicamos con herramientas del siglo XXI. ¿Cuál era el mito del siglo XVIII? Si voy a talar árboles al bosque, el bosque solo se recompone. Y eso era cierto. Si voy a pescar, el río solo va reponiendo los peces, y eso era cierto. Si salgo al mar a pescar, si cosecho, si cosecho, si busco, y la naturaleza que parecía recomponerse sola, de pronto nos está mostrando que ya no lo puede. Porque una cosa es entrar al bosque a sacar la leña que necesita una comunidad, y otra cosa es entrarle al bosque con topador y cadena. Una cosa es ir a pescar con anzuelo como red para poder abastecer a una comunidad, y otra cosa es pescar con dinamita o cianuro. Una cosa es ir a pescar con los barquitos que salen de Mar del Plata o de algún otro lugar para poder abastecer a una población, y otros son los buques factoría que ilegalmente están pescando en el mar argentino con radar y desperdiciando lo que no les sirve. Esa naturaleza no se recompone sola, ¿no? Entonces estamos con una especie de pensamiento mítico del siglo XVIII, pero con tecnologías del siglo XXI, ¿no? La tecnología hace que podamos avanzar más rápido que los mismos ciclos naturales. Y esto está poniendo en riesgo la preservación de algunas especies y fundamentalmente del equilibrio ecológico, ¿no? Quiero recordar, dice Francisco, que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Qué fuerte esta expresión, ¿no? Lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Nos va a decir, especialmente deberían exasperarnos
las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros, ¿no? Y les voy a leer algunos parrafitos más de este número 90 porque me parece que es muy importante y nos hace ver este sentido de integralidad en la ecología, ¿no? El Papa acá se estaba lamentando por la desaparición de algunas especies, ¿no? Y dice, es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros. Y va a seguir diciendo, seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros como si hubieran nacido con mayores derechos. Qué importante esto, ¿no? Y de hecho es así, hay sociedades que se sienten con más derechos a usar de la energía que otros. Se sienten con más derechos al consumo que otra parte de la humanidad, como si hubieran unos nacido con más derechos que otros, se queja Francisco, cuando en realidad todos debiéramos reconocernos con igualdad de derechos desde el momento en que somos concebidos. El capítulo 3 nos va a presentar un análisis de la situación actual, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas. Y aquí va a hablar acerca de la tecnología, la creatividad y el poder, la globalización de este paradigma tecnológico y la crisis y sus consecuencias en el antropocentrismo moderno, ¿no? ¿Se acuerdan de este dibujito? ¿Quiénes son? Los supersónicos, ¿eh? Eso denota que el DNI tiene menos de 15 millones, ¿no? Y bueno, casi, ¿no? Bueno, en esta serie de hace unas décadas, si se acuerdan, se nos planteaban, ¿no?, estilos de vida que en ese momento a los que éramos chicos nos parecían imposibles o propias de la fantasía, ¿no? Teléfonos con imagen, poder hablar de distintos lugares sin el cable, bueno, una serie de cosas que fueron después mostrando cómo el paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política, ¿no? El inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. Y pongamos algunos ejemplos. El desarrollo tecnológico hace que podamos seguir en vivo, si se acuerdan, lo que era el drama de estos 33 mineros en Copiapó, ¿eh? O lo que es un tsunami en algún lugar del mundo, o el accidente que provocó la marea en Japón y el problema de las centrales nucleares, ¿no? Nos hace que estemos conectados en simultáneo con distintos lugares del mundo. Hasta en el teléfono tenemos la imagen y la inmediatez, ¿no? Sin embargo, a veces nos perdemos de en qué situación están los que viven bajo un mismo techo. Nos damos cuenta del sufrimiento de los que están en Chile, en París o Japón, pero no somos capaces de percibir el sufrimiento de quien está conviviendo con nosotros, y ni qué decir de los que son vecinos, ¿no? ¿Ven? Avances tecnológicos que no nos han ayudado necesariamente a crecer también en modelos de vínculos más humanos y más fraternos entre nosotros, ¿no? A esto se refiere, ¿no? El crecimiento tecnológico que no necesariamente lleva a un desarrollo humano. En el capítulo 4 se va a referir a este concepto de ecología integral, que es un concepto muy rico también, ¿no? De saber tener una mirada integradora y no por separado de cada uno de los fenómenos sociales. Nos va a decir Francisco, no podemos entender la naturaleza como algo separado o como un mero marco de nuestra vida. Esto vale para
todo lo que vivimos en los distintos campos, en la economía, la política, en las distintas culturas, especialmente en las más amenazadas. Y acá nos va a hablar de la ecología ambiental, económica y social, de la ecología cultural, de la ecología en la vida cotidiana, del principio del bien común, otro de los principios rectores de la doctrina social de la Iglesia, y de la justicia entre las generaciones, los que les mencionaba antes, ¿no? Va a decir que es fundamental buscar soluciones integrales porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, ¿no? Sino que una sola y compleja crisis socioambiental, ¿no? Esto es muy importante porque no es que lo social es desvinculado de lo ambiental. En el fondo, el modelo de vínculos que tenemos entre la sociedad es también el modo en que elegimos vincularnos con la naturaleza como casa común. Me acordaba de una expresión del Papa San Juan Pablo II, que en un documento social muy importante, él dijo esto: mirar el planeta como fuente de recursos está poniendo en riesgo el planeta como casa. Mirar el planeta como fuente de recursos pone en riesgo la mirada del planeta como casa. En el capítulo 5 va a afrontar ya algunas líneas de orientación y acción que nos indican algunas pistas para poder superar esta situación, y afronta la pregunta de qué podemos y qué debemos hacer, porque los análisis de situación no bastan si no nos mueven al compromiso, ¿no? Describir la situación es importante porque nos mueve a actitudes de cambio. Por describir solamente el problema, eso no termina de generar ningún cambio, ¿no? Y acá se nos mueve al compromiso, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos de lo mal que anda todo, cómodamente sentados en casa y con el control remoto en la mano, ¿no? Bueno, así cualquiera se queja, ¿no? Si eso no pasa a un compromiso en la acción, es simplemente una queja histérica, bueno, también, ¿no? Una queja estéril, histérica o a veces de catarsis, pero que no nos lleva en realidad a decir, bueno, construyamos un mundo mejor. El mundo funciona así porque los seres humanos lo hicimos así. No es que estuvimos invadidos por algún otro planeta que nos obligó a esto o por seres de otro mundo. Nosotros mismos nos fuimos dando esta forma que nos damos cuenta que no nos sirve para ser felices y en el fondo está poniendo en riesgo la misma subsistencia humana. En este capítulo el Papa recoge particularmente aportaciones de filósofos, teólogos no católicos, también ortodoxos y de algún místico musulmán. Y nos va a dar propuestas de diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros y a la política internacional para ver si podemos ayudarnos a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo, ¿no? También acá me acuerdo de una expresión del Papa Benedicto XVI en este documento que les mencionaba sobre la caridad en la verdad, Caritas in Veritate, donde él decía: la Iglesia tiene la obligación de hacer oír su voz en estas cuestiones socioambientales, no solo para manifestar la verdad, sino para salvar al hombre de la propia destrucción, ¿no? Ya mostrándonos en este camino serio en el que nos vamos sumergiendo. En esto es difícil, sin duda, alcanzar consensos, dice Francisco, y aclara algo que me parece fundamental entenderlo. La Iglesia no pretende definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política. Este documento no pretende sustituir los aportes de las ciencias. Incorpora muchos de ellos en el capítulo en que hace la descripción, pero la ciencia es la que tiene que ir
trabajando en constatar las causas del cambio climático y las consecuencias que esto va a tener en cuanto a cómo va a incidir el deshielo de los océanos o la pérdida de masa glaciar en nuestro país. Ahí hay que ponerse a estudiar y recoger los estudios científicos. Y el Papa, los obispos, los curas, la Iglesia, no reemplazamos a la política, ¿no? Sí, alentamos en la búsqueda del bien común, pero la tarea de la política a nivel local y a nivel internacional es fundamental en este camino. Y en el capítulo 6, el último, nos va a enseñar Francisco algo acerca de la educación y la espiritualidad ecológica. Va como a mostrarnos este concepto de conversión ecológica. En el documento de Aparecida, que les refería, de Obispos de América Latina y el Caribe, en el 2007, la palabra conversión se había aplicado a la pastoral. Necesitamos una conversión pastoral. Y ahora va a decir, necesitamos también una conversión ecológica, ¿no? De saber mirar cuáles son nuestras actitudes que van en contra de estos principios religiosos para quienes compartimos la misma fe y de búsqueda del bien común social para los que estamos viviendo en un mismo mundo, más allá de las confesiones religiosas que cada uno pueda tener, ¿no? Y en este camino de conversión vamos teniendo momentos concretos. Aprovecho para pasar un dato. El próximo 1 de septiembre, el Papa Francisco nos ha pedido a los católicos que nos sumemos a una práctica que la Iglesia Ortodoxa venía teniendo ya hace unos años. Es una jornada de oración y conversión y de pedido de perdón por los pecados contra la creación. ¿Ven? Como desde nuestra propia espiritualidad y experiencia cristiana tenemos que hacer un examen de conciencia que nos lleve a buscar otro estilo de vida, una educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, que nos lleve al gozo y la paz, los signos sacramentales y el designio celebrativo, la Trinidad y la relación entre las criaturas, el reino de todo lo creado y más allá del sol, ¿no? Poniendo nuestra mirada en el más allá, ¿no? Estamos entonces teniendo que apostar, como nos dice, por otro estilo de vida a pesar del relativismo práctico y de la cultura consumista, ¿no? Vivimos en una cultura del desperdicio, uso y tiro, ¿no? Y esta práctica en la que nos hemos acostumbrado de usar y tirar computadoras viejas, usar y tirar pila, usar y tirar bolsa de nylon, usar y tirar, nos va como tapando cada vez más de una basura que no alcanza tampoco a reciclarse dentro del ámbito de nuestras ciudades, ¿no? Por eso es tan difícil, tan importante a nivel local, en cada ciudad, en cada municipio, ver qué hacemos con la basura, cómo la tratamos, qué hacemos con el tratamiento de los efluentes cloacales, qué es lo que hacemos con eso, cómo manejamos el ritmo de vida que vamos teniendo y de qué manera organizamos en concreto aquellas cosas que nos afectan en concreto, ¿no? Laudato Si, entonces, podrá y deberá tener un impacto sobre las importantes y urgentes decisiones que se deben tomar en relación a la política ambiental. Varios decían que esto va a incidir positivamente en la próxima cumbre de las naciones en diciembre para poder llegar a algunos acuerdos en torno a la problemática del cambio climático. Pero no debe quedar en segundo plano la naturaleza de esta encíclica, que es magisterio del Papa. Entonces, para quienes somos creyentes y somos católicos, esto no es simplemente un libro para especialistas, sino que a nosotros nos tiene que mover la conciencia, nos tiene que iluminar. Es de naturaleza pastoral, o sea, no es un libro científico. Busca el Papa como pastor acompañarnos a todos nosotros en nuestro
peregrinar en la fe y tiene también una naturaleza espiritual, ¿no? Para poder rezar y meditar, ¿no? Por eso les invito ahora a modo de conclusión y después nos damos un tiempo de preguntas, a rezar juntos. El Papa termina este documento con una larga oración. Yo tomé apenas unos renglones para que podamos rezarla juntos. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Amén. Bueno, muchas gracias. Hacemos una bendición y los que quieran, seguimos charlando un poquito acá. Que el Señor esté con ustedes. Nos acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por venir y charlamos un poquito más acá con los que quieran.